primer lugar, buenos días y muchas gracias por la invitación. Ha pasado ya más de un año y en el que seguimos aprendiendo sobre cómo diagnosticar, cómo manejar y también cómo manejar las complicaciones del COVID. Es una enfermedad que nos ha sorprendido, ¿no? A todo el sistema de salud en todo el mundo, pero que ahora estamos atravesando todavía, ¿no? Los estragos de todavía una vacunación incompleta, un sistema de salud precario, que aquí también en Lima sufrimos bastante y lo seguimos sufriendo, a pesar de que los casos han bajado bastante, hablando de Lima. Eh, Confirmando que la segunda ola pues ha terminado esta semana. Estamos muy cerca de las tasas basales de defunción anual desde hace 4 o 5 años. Y bueno, eso significa pues que estamos en cuenta regresiva de la tercera ola, ¿no? Solo nos queda cuidarnos mucho, seguir indicaciones, ¿no? Monitoreo, evitar automedicarnos, que eso ha sido un problema para nosotros, dado que los pacientes venían más complicados aún, ¿no? Y de repente asumir nuevas terapias, bueno, no tan nuevas, pero terapias más sencillas, como el adoptar posiciones para poder mejorar nuestra oxigenación. ¿Ok? Entonces, le pongo emergenciólogo del Hospital de Emergencias Grau de Salud y mi hospital se convirtió en hospital COVID desde el primer mes. Estuvimos así marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, siendo solamente COVID. Nuestras poco más de 300 camas se dedicaron solamente a ver pacientes COVID y nuestros médicos residentes se dedicaban solamente a ver pacientes COVID, al igual que nosotros, ¿no? Nos hemos convertido en médicos pandémicos. Nunca pensábamos que íbamos a sufrir un tipo de epidemia así. Por mi parte es la segunda que vivo como médico. La primera fue la de la influenza, que definitivamente no fue como esta, ¿no? La de la influenza, a pesar de que estuvo casi aquí un año y medio, no causó tantos estragos en el sistema de salud y tantas muertes, ¿no? Pero bien, empecemos. Vamos a acomodarnos bien. Vamos a acomodarnos bien. Y y vamos a sentarnos bien porque vamos a sentir que vamos a levitar un poco con lo que vamos a pasar a explicar. El procedimiento es sencillísimo, pero las bases fisiológicas suenan algo complejas, pero al final se va a poder entender. Uno cómo respira, ¿no? Uno cómo respira. Respira en una posición normalmente en bipedestación o generalmente en posición supina, ¿no? Boca arriba. Pero esta enfermedad nos ha enseñado pues que este procedimiento de pronar al paciente, de colocarlo en posición prona, luego de saber que su estado respiratorio pues es crítico, ¿no? Que ya se hacía antes en las unidades de cuidados intensivos, esto se extiende más allá porque las unidades de cuidados intensivos y también nuestras unidades de emergencia se han visto desbordadas, ¿ok? Entonces, el uso de ventiladores mecánicos en forma tan masiva, ¿no? Nos da a entender, uno, que el paciente está realmente mal, ¿correcto? Y dos, que el ventilador mecánico tampoco es la solución, ¿no? Para que un ventilador mecánico tenga tenga un buen efecto, pues el paciente tiene que estar lo suficientemente relajado para poder dejarse llevar por el alto flujo o por las presiones positivas que le va a otorgar, ¿correcto?
y muchas veces eso no es suficiente. Y cuando no es suficiente, cuando vemos que el ventilador más hace daño que bien, entonces hay que adoptar algún tipo de posición o algunos recursos que podemos ahora pasar a contar. En el momento en que nosotros asumimos que, que una ventilación mecánica es una indicación del tratamiento del paciente COVID con falla respiratoria, ¿no? Entonces nos viene a la mente que por fisiología la aireación no va a ser homogénea, ¿no? Todo el pulmón no va a ser ventilado ni perfundido de la misma manera, ¿no? Esta heterogeneidad, este problema de que las zonas altas, las zonas que están por arriba, se ventilen mejor y las zonas que están por debajo se perfundan mejor, que unas más distendidas que otras, ¿ok? Esta bili significa injuria pulmonar inducida por el ventilador. Esto ya se conocía mucho tiempo, desde que se inventó la presión positiva, ¿no? Para la ventilación mecánica o para la ventilación artificial, y se empezó a estudiar con gran intensidad las unidades de cuidados intensivos. Los colegas intensivistas han trabajado muy duro para poder, para poder saber cuáles son los efectos de la presión positiva sobre los alvéolos y sobre la perfusión. Y se llegó a la conclusión de que para evitar esta injuria pulmonar podemos utilizar varios recursos. Uno, tener menestidales bajos, ¿correcto? Lo otro, usar el PIP. En posición prona. Sano, cuando está en supinación, vemos que las partes basales, las partes que están en la parte de abajo, ¿no? Son las que están más comprimidas por el mismo peso del pulmón. Es una cuestión solamente de posición y de gravedad, ¿ok? Vamos a ir a que la parte de los pulmones tienen también un peso, la parte de la sangre va a seguir la gravedad y la parte del aire igualmente va a ocupar un espacio en el cual sea menos denso que la sangre. ¿Ok? Entonces, el peso del pulmón va a generar compresión, ¿no? Compresión de las zonas basales y distensión o mayor distensibilidad en las partes, ¿no? Superiores, cuando estamos en supino. Entonces, vamos a ver que en la supinación, en una ventilación normal de un sujeto sano, vamos a ver que la presión plató va a ser más negativa, aumentando la presión transpleural y aumentando la distensión y el tamaño alveolar. Quedémonos con que aumenta la distensión y el tamaño alveolar. Eso es en las partes superiores. Mientras que en las partes inferiores, ¿no? Por el mismo peso del pulmón y la gravedad, vamos a tener que la presión pleural va a ser menos negativa, va a ser una menor presión transpleural y una disminución en la distensión y del tamaño alveolar. ¿Ok? A esto que sumamos el peso del corazón. El corazón, por estar cerca al esternón y lejos de la columna vertebral, ¿no? Va a generar un peso y va a comprimir también ciertas partes pulmonares que se van a ver comprometidas y no van a estar bien aireadas y tampoco perfundidas. ¿Ok? ¿Qué pasa en el sujeto con distrés respiratorio? Simplemente el peso pulmonar aumenta. ¿Ok? Y si es que el peso pulmonar aumenta, van a haber más cierre de alvéolos, ¿no? Lo que antes estaba aquí por menos de la mitad, aquí va a estar en más de 2/3, ¿no? Por el mismo peso del pulmón, ya que está teniendo mayor distrés respiratorio, porque va a haber aumento de volumen del intersticio, va a haber aumento del contenido alveolar, ¿no? Entonces, este peso va a aumentar la presión pleural
y se van a cerrar los alvéolos. Mientras que por arriba va a haber una sobredistensión. Va a haber mayor cantidad de pulmones que van a estar menos aireados, ¿no? Y más inflamados y posiblemente también más perfundidos, pero por encima va a haber una sobredistensión de alvéolos. Esta sobredistensión de alvéolos a la larga va a generar, ¿no?, lesiones pulmonares inducidas por el ventilador denominadas BILI. ¿Qué hace el prono? ¿Qué hace la posición de pronación? Simplemente invertimos, ¿no? Invertimos la posición de la columna vertebral hacia arriba y el esternón hacia abajo, ¿ok? El esternón hacia abajo y la columna vertebral hacia arriba. Uno, disminuyendo el peso del corazón, haciendo que haya mayor porcentaje pulmonar sin su efecto, pasa de un 38.7% a un 57%, ¿ok? Vamos a disminuir esa heterogeneidad con respecto a la aireación o a la ventilación y a la perfusión. Vamos a ver que vamos a distribuir más homogéneamente la presión transpleural y esto se demuestra incluso que en algunos experimentos hechos por Valenza y Cole en animalitos, la diferencia en unidades Hanfields en pulmón en supino son mayores que en el prono. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que el volumen de sangre que va a caer aquí en la zona donde hay más peso se va a distribuir al invertir al paciente, no solamente a la parte donde tiene más peso, sino también a la parte mejor ventilada. Entonces, si juntamos ventilación y si juntamos perfusión, va a haber un mejor intercambio, ¿no? Para que haya un intercambio necesitamos eso, necesitamos aire con oxígeno y necesitamos sangre que pueda hacer el transporte de ese oxígeno, ¿no? Si juntamos ambos, vamos a garantizar una buena distribución o un buen intercambio. Mientras que si juntamos una zona poco ventilada, ¿no? Si juntamos la zona poco ventilada con una zona bien perfundida, acá no va a haber un intercambio. Por este lado, si juntamos una zona bien ventilada, pero poco perfundida, ¿no? Tampoco va a haber un intercambio. A eso se le denomina heterogeneidad. Esta heterogeneidad disminuye cuando colocamos al paciente en prono. Colocamos al paciente en prono y hacemos que la zona bien ventilada se perfunda mejor y que la zona bien perfundida se ventile mejor, ¿no? Sabemos que la caja torácica tiene varios componentes, ¿ok? El mediastino, si bien está en el centro y trata de estar separado de los campos pulmonares, ¿no? También tienen un peso, ¿ok? También tienen un peso. Sin embargo, este peso se pierde cuando al paciente lo colocamos en prono, ¿ok? En algún momento, a través de experimentos, se demostró que el corazón puede comprimir incluso hasta un 42% de pulmón, ¿no? Entonces es 42% menos de pulmón disponible este, para poder ser ventilado y perfundido, ¿no? Mientras que si lo volteamos, ¿no? El parénquima pulmonar solamente va a estar comprometido hasta un 4%. Como les dije, este problema de ventilar y perfundir, esta relación entre ventilar y perfundir, ¿no? Corresponden a una cuestión de posición y a una cuestión de gravedad. Entonces, cuando recordamos nuestros libros clásicos como el West, en el cual en la fisiología respiratoria nos mencionaba que las zonas de arriba son mejor ventiladas y las zonas de abajo son mejor perfundidas, si esto lo invertimos, vamos a ver que esta heterogeneidad disminuye solamente con el cambio de posición y la distribución de la gravedad. ¿Ok? Es lo único, no hay mucha ciencia, solamente es cuestión de unir la zona bien ventilada con una buena perfusión para que haya un mejor intercambio. La mecánica respiratoria también se asume que mejora, ¿no? Aunque en algunos
demuestran que hay una disminución en la distensibilidad torácica, ¿no? Pero esto pues se recupera cuando el paciente vuelve nuevamente al supino, ¿no? Ahora, este intercambio entre una mejor distensibilidad en prono y en supino, cuando vuelven cuando retornan, ¿no? Lo más probable es que conduzca a una mejor distribución de la ventilación-perfusión. Esto va a depender mucho del tiempo, paciente, en esta forma, ¿no? ¿Qué es lo que hace el prono sobre la oxigenación? Como les comentaba, se va a homogenizar o se va a disminuir la heterogenicidad de la ventilación y de la perfusión, haciendo que más alvéolos ventilados estén en mayor espacio o en mayor zonas perfusas, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace la pronación. Hace que las zonas ventiladas, lo vuelvo a repetir, las zonas ventiladas que están en la zona superior y ahora van a estar en la zona inferior, se junten con una mejor zona perfundida solamente por cuestión de gravedad, ¿ok? Van a mejorar el reclutamiento y van a mejorar la relación ventilación-perfusión, incluso teniendo cercanías, ¿no? A 0.8 o 1, que es lo normal, disminuyendo el efecto shunt y disminuyendo el efecto espacio muerto. Y ahora, mucha teoría, ¿no? Y se habrá demostrado ciertamente, ¿hubo algún efecto positivo con respecto a la mortalidad con la pronación? ¿No? Existe un estudio famoso, ¿no? Que tampoco es nuevo, ¿no? Que se llama el PROCEBA, en el cual se demostró, ¿no? Que por lo menos la posición prona debe prolongarse al menos 24 horas, ¿no? Y incluso debe ser más si es que el PAFI dentro de esas 24 horas no mejora, ¿no? Más allá de 150, ¿no? Entonces, lógicamente, mientras más tiempo amerite la pronación, mientras más demoremos en alcanzar este objetivo de por lo menos 150, ¿no? Vemos que el beneficio cada vez va a ser menor, ¿no? Las posibilidades van a ir disminuyendo. Por otro lado, en este estudio, ya en pacientes con COVID, se evaluaba pues la viabilidad y la eficacia de la ventilación en posición prona más allá de las habituales 16 horas, ¿no? En el que la duración de los ciclos de pronación fueron de por lo menos 36 horas y se llegó a la conclusión de que este aumento en el tiempo de pronación, ¿no? Simplemente no aumentaba la incidencia de úlceras por presión ventrales, ¿no? Y no hubo otras complicaciones, segura y puede ofrecer potencial ventaja clínica y organizativa y distributiva con respecto a la relación ventilación-perfusión. Entonces, lo que se concluye después de todo lo que hemos visto es que los ciclos de pronación pueden ir más allá de 36 horas. ¿Ok? Ahora, esto es posible en un lugar donde no haya mucho personal, donde no haya un equipo completo. Es lo que es muchas veces el gran problema, ¿no? Podemos tener mucha intención, podemos tener el ventilador, podemos tener los equipos, incluso los fármacos, pero si no tenemos personal o un personal mínimo para poder hacer este procedimiento, pues va a ser un poco difícil y sobre todo arriesgado. Entonces, de acuerdo a lo que ya habíamos conocido, vamos a ver que el primer paso para disminuir el riesgo de lesión pulmonar por el ventilador, correcto, va a estar implicado uno para disminuyendo el volumen que usemos, ¿no? A un ventilador en por lo menos una presión plató menor de 30, con un PIB mayor de 5,
vigilando que haya una hipercapnia permisiva con un pH susceptible o aceptable hasta 7.25, ¿correcto? El uso de sedación, relajación es muy importante. Escuchando a la expositora anterior que lo detalló muy bien, cuáles eran los medicamentos que usamos y son los más frecuentes, ¿no? Efectivamente, hemos usado muchísimo los bloqueadores neuromusculares, sobre todo cuando el paciente está en posición prono, ¿no? Entonces, de acuerdo a la severidad, vamos a tener la necesidad, ¿no? De acuerdo a la severidad, vamos a tener la necesidad de utilizar mayores recursos, ¿no? Una ventilación, un volumen tidal bajo, eh, un PIB alto o un PIB mayor de 5, una hipercapnia. Mi hospital es un hospital pequeño, no cuenta con cuenta con cerca de 300 camas y hasta el año pasado, ¿no? Incluso hasta principios de este año no contábamos con un tanque de oxígeno, ¿no? O con un isotanque que distribuyera oxígeno a todo el hospital, no contábamos con eso, ¿no? Nuestro tanque de oxígeno es nuevo, ¿no? O sea, imagínense tener que usar dispositivos de bajo flujo primero en todos los pacientes, ¿no? En un hospital solamente manejado con balones de oxígeno, pues es bastante complicado, ¿no? La necesidad de oxígeno en mi hospital pasó de 40 balones al día a 120 e incluso en los momentos de pico 180 balones de oxígeno, cosa que mi hospital no era el único pues que necesitaba, ¿correcto? Entonces, esta, esta, esta logística que se necesita para manejar tanto oxígeno en prácticamente todos los pacientes, ¿no? Hizo que el hospital y la distribución de oxígeno colapse. ¿Qué hicimos nosotros? Pronamos a todos los pacientes. ¿Ok? Pronamos absolutamente a todos los pacientes. Era tan habitual eso que el paciente prácticamente subía a los pisos ya en posición prona, ¿no? En posición prona, despiertos, ¿no? Con su cánula binasal o con su máscara de Venturi o con su máscara de reservorio, ¿no? El paciente ya subía en pronación. Y nosotros la verdad que nos hemos vuelto bastante experimentados en lo que es el manejo de la pronación vigil, ¿no? Con ciclos bien determinados, con periodos de descanso, con dispositivo, con ventilador mecánico, ¿no? En una emergencia en el cual vemos todo tipo de pacientes, ¿no? En el momento en que se dio el mayor pico del COVID, imagínense todo lo que hemos tenido, todo lo que hemos tenido que pasar. No creo que la realidad de otros lados sea diferente. De repente incluso hasta fue peor, pero es algo que hemos debido, ¿no? Y aprender mucho. Entonces, como les decía, en la posición prona no solamente es en pacientes con ventilación mecánica que estén sedados, ¿no? La pronación vigil, fisiología, ¿no? Y los cambios fisiopatológicos que ocurren cuando el paciente está en supino y cuando el paciente está en prono, entonces sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Vigil, ¿no? Todos los pacientes están pronados, todos están pronados, con máscara de reservorio o con algún tipo de dispositivo, ¿no? Todos pronados, ¿no? En una sala aquí de 6 pacientes, una sala bien ventilada, ¿no? Pero siempre, siempre con nuestro equipo de protección personal, ¿no? Hasta el uso de posición prona con dispositivos, ¿no? Aquí, por ejemplo, un paciente, ¿no? Que con su permiso le tomamos la foto,
y procedimos a colocarle snorkel con con la posición prona, ¿no? Incluso situaciones tan extremas como estas, ¿no? En el cual la pronación empezó precozmente en un paciente con un PAFI de 57, ¿no? Que se le intubó incluso en shock trauma, y al no haber disponibilidad de ninguna cama, ni siquiera en nuestra sala de críticos, y mucho menos en UCI, dispusimos en pronarlo desde shock trauma, ¿no? Esta es nuestra sala de críticos, en el cual los dos pacientes, como ven aquí, están pronados, ¿no? Con ciclos de rotación cefálica, ciclos de cambio de movimiento en los brazos, ¿no? Siempre con sus colchones antiescaras y con sus almohadones, ¿no? Tanto en cara, hombros, pecho y zona de caderas, ¿no? ¿No? La verdad que aquí nuestro personal, tanto de enfermería como nuestros técnicos, pues se han fajado toda la pandemia, ¿no? Y la verdad que yo estoy muy contento de trabajar con ellos porque hemos aprendido juntos en realidad cómo es esto, ¿no? Sabemos cuáles son los pasos, sabemos cuáles son nuestras posiciones, sabemos quién va a la cabeza, ¿no? Sabemos cómo hacerlo porque hemos tenido que aprender en forma muy dura, ¿no? Y en forma muy rápida también, ¿no? Esto es nuestra sala de unidad de críticos de emergencia, ¿no? Cuando llegaron los guairachis, también formaron parte de nuestro arsenal, ¿no? Acá tenemos nuestro guairachi, ¿no? Con su cánula de alto flujo, conectados a un sistema de máscara con válvula PIP, ¿no? Y también, pues, en prono, ¿no? Entonces, por lo menos se necesitan 5 personas, ¿ok? Para el procedimiento. Uno que vaya a la vía aérea y es el más importante y el que guía todo el procedimiento. Y 4 que aseguren una posición y estabilidad del paciente en todo momento. Sabemos que el paciente, pues, tiene un catéter central, tiene una línea arterial, tiene sonda nasogástrica, tiene una vía periférica, tiene una sonda vesical. Todo eso tiene el paciente. Clampamos todo, ¿no? Clampamos todo, excepto el tubo, lógicamente, y procedemos al empaquetado, ¿ok? Procedemos al empaquetado. El empaquetado implica colocarle ya los almohadones desde antes, ¿no? Para que al momento de voltearlo, ¿no? Ya el paciente esté apoyado en sus almohadones. Sin embargo, nosotros utilizamos una sexta persona, que puede ser un técnico, ¿no? O una persona que no pueda cargar mucho peso. Generalmente es un técnico o técnica, el cual nosotros al momento de ya poner al paciente en vertical, ahorita lo vamos a ver, empieza a colocar los almohadones en las zonas que ya están predeterminadas, ¿no? Y empieza, ¿no? Sujetamos todo, los enrollamos bien, el paciente está bien enrollado, como ven acá, ¿no? Todo bien seguro, y lo hacemos en 3 pasos, ¿no? El primer paso es ponerlo casi al borde de la cama, ¿no? El segundo paso es ponerlo en vertical, totalmente en decúbito lateral en este caso. Y el tercer paso es echarlo, ¿no? Echarlo siempre con cuidado y limitando las articulaciones cervicales, la articulación cervical sobre todo, ¿no? Y tratando de que esté lo más cómodo posible, ¿no? Colocando nuestro paciente o colocando los puntos de apoyo de nuestro paciente en zonas bastante blandas, ¿no? Y al final el paciente termina así, ¿no? Siempre hay que hacer las rotaciones de cabeza cada 4 o 6 horas, ¿no? Y alternar los brazos, ¿no? Un brazo hacia arriba, después este brazo baja, el otro sube, o los dos suben y los dos bajan. Siempre hay que hacer esa rotación de brazos para que las articulaciones tengan cierta movilidad. El paciente va a estar completamente relajado, ¿correcto?
Este es nuestro equipo. Aquí estamos rotando a un paciente de 130 kilos, ¿no? Este es nuestro equipo de técnicos, enfermeras y nuestros médicos residentes que han aprendido, incluso muchos de ellos saben muy bien cómo manejar este tipo de pacientes, ¿no? Nuestros residentes de emergencia, comandando aquí la doctora Espinosa, ¿no? A este paciente que va a ser rotado, ¿no? ¿Qué podemos concluir entonces, no? Que la posición prona se puede utilizar en pacientes con ventilación mecánica grave y renuente a tratamiento para optimizar la oxigenación, ¿no? Si es que no hay ningún efecto entre las primeras 3 horas, ¿no? O el efecto no es duradero, pues debemos volver a girarlo en posición supina. El ensayo PROSEBA, ¿no? Acuérdense de ese nombre, PROSEBA, encontró un beneficio notable en la mortalidad en pacientes con estrés respiratorio grave, ¿no? En el estrés respiratorio, el prono temprano, ¿no? Forma parte del tratamiento y no solamente como como una maniobra de rescate, ¿no? Entonces el paciente se le evalúa, se ve que no mejora ni con dispositivos ni con alto flujo, ¿no? Entonces ya se tiene pensado lo que se va a hacer, sobre todo si es que el PAF está en menos de 150, ¿no? Sabemos que lo vamos a intubar, vamos a manejar parámetros protectivos con volúmenes tidales bajos, PIB moderadamente altos y ¿no? Y ¿cómo se llama? Y una seda de relajación total, ¿no? Forma parte ya el prono también del manejo, ¿correcto? Ahora, los grandes ensayos aleatorizados y los metaanálisis recientes muestran que el decúbito prono junto con una estrategia de protección pulmonar, cuando se realiza en forma temprana y adecuada con una duración suficiente, puede mejorar la supervivencia en pacientes con dificultad respiratoria, ¿no? La duración óptima de sesiones de posición prona sigue todavía sin estar clara, ¿no? Generalmente cuando el paciente está bastante delicado, con incluso PAFIs menores de 100, no dudamos en que este paciente va a tener un ciclo de prono prolongado, al menos el primero, de por lo menos 72 horas, ¿no? Por lo menos de 72 horas. Aquí un poquito de la bibliografía para que puedan también ustedes revisar y muchas gracias.